Muy buenas. En este video le voy a enseñar cómo hacer una línea de color alrededor, que es lo que varias veces me han estado pidiendo. Entonces voy a hacer solamente primero una línea, donde le voy a explicar más o menos el proceso de hacer una línea, y luego de explicarle bien cómo es el proceso de una línea, voy a pasar a hacer la siguiente línea, pero vamos a aumentar en total dos líneas. Lo más importante es repetir el proceso de la primera línea, lo cual es cuando ya se hace este engarce, que se tiene todo alrededor, se cierra de esta manera con esta parte de aquí, y la siguiente es que viene este anillo más, y después tendríamos que voltear y hacer un anillo más aquí alrededor, pero ese paso lo vamos a obviar, lo cual es el paso normal en el engarce, y vamos a agregarle en este caso de aquí vamos a agregarle este verde para darle un poco más de vida y tonalidad, y vamos a hacer como se hace la línea de color en esta parte. El largo de que engarzamos la piedra, más que todo para un dije, es el largo que deseamos dibujar alrededor, pero como solamente vamos a hacer la línea de color, yo he tejido esto con 30 centímetros y doblado y cerrado la piedra me queda más o menos 10 centímetros. Entonces ahora lo que yo simplemente voy a hacer aquí ahora mismo, corto un hilo nuevo, que voy a hacer la línea de color más, y la corto más o menos a 1,5 metros, que es lo que necesito más o menos para hacer esa línea. La diferencia está que simplemente hay que aumentar esa parte, no es tanto hilo. Entonces si la piedra es más grande que esto, el largo del hilo también, el que se aumenta para hacer la línea, tiene que ser más grande. Como les decía, más o menos esta piedra tiene entre, a ver, se lo digo, aquí tengo las medidas, tiene más o menos 1, 2, 3, la piedra en total tiene 3,5 cm, con todo el tejido cerrado tiene 4 centímetros en este momento. Cada cuadrito es 1 centímetro aquí en esta regla. Entonces es así lo que yo voy midiendo más o menos mi trabajo, y lo voy a estar calculando rápidamente. Entonces este es mi hilo que voy a agregar ahora mismo. Entonces con ese mismo hilo que yo estaba haciendo como la guía base aquí alrededor para todo, con ese mismo hilo lo que yo voy a hacer es agregarle, en este caso mi hilo, mis guías de color eran estos, mis guías que mantenían todo el tejido que yo hacía alrededor de la piedra, y esto iba y venía y daba la vuelta a todo. Entonces en ese mismo hilo voy a agregar eso. Entonces lo que yo hago es, en esos dos hilos, lo que yo hago es esto. Estos son mis guías y me quedan dos hilos en el centro. Entonces sobre este hilo agarro, cruzo aquí y hago esto como un puente. En ese puente yo agarro, agrego el hilo ahí sobre los dos hilos, lo paso aquí directamente y lo llevo aquí a este lado. Ok, cuando llevo a ese lado, mi extremo lo ajusto bien ahí. Entonces esta es la única forma que yo agrego los hilos para que se vean de la forma correcta. Entonces yo con estos hilos lo que hago es tejer ahora este con este aquí. Entonces vamos a alejar un poco la cámara, vamos a ponerle un poco ahí, listo. Miren, yo ahora este con esto yo tejo aquí, pero para tejer lo que necesito es, subo este hilo que está aquí en medio, paso aquí, paso ahí, miren, lo paso aquí, y con el hilo verde, con el mismo hilo verde de lo que he pasado ahí, paso por debajo y cierro y doy la vuelta y cierro ahí. Ese es un lado, me queda mirando para abajo. Ahora en el otro lado igual lo mismo, paso ahí con el mismo hilo
verde del otro lado. Ahora paso por debajo, cierro y doy la vuelta, y si me fijo bien me va a quedar así esos detalles. Ok, entonces ese es el detalle que es más importante, porque tiene que quedarme así aquí en esta parte. Ok, ahora simplemente aquí ajusto. Ok, vamos a acercarnos un poco para explicarle y para que lo vean. Miren, así tiene que quedar. Y ahora si yo ajusto, esto pega. Miren, voy pegando y voy cerrando. Queda ahí. Ok, ahora vamos a hacer un poco más alejado. Listo. Ahora entonces esto me quedaría para tejer para la izquierda y para la derecha con el hilo verde. Ok, esa es la diferencia. Ahora tenemos que tejer esto para este lado y el otro para el otro lado. Esto es lo más sencillo. Ahora les voy a explicar lo más importante. Cuando el hilo verde me esté mirando para adentro, como en este caso, que este está mirando hacia adentro, yo lo que tengo que hacer es que el hilo verde me mire hacia afuera. Cuando el hilo verde me mire hacia afuera, yo saco un hilo que viene de la piedra del engarce, lo paso aquí, ahí, y meto otra vez el hilo verde, el nudo hacia adentro, miren, así, hacia adentro, y nudo hacia afuera, hacia este lado, hacia afuera. Ahora alejo la cámara para que lo vean. Entonces el nudo es este, miren. Subo este hilo ahí, miren, encima del verde, en medio de esto, aquí, exactamente. El nudo es uno hacia adentro, uno hacia afuera. Ok, y pego. Así sucesivamente se va construyendo solo. Entonces yo agarro el hilo, paso para ese lado, uno hacia adentro, uno hacia afuera. Paso para este lado, uno hacia adentro, uno hacia afuera. Cada vez que el hilo verde está mirándome afuera, sube un hilo y pasa aquí encima, así. Teje uno hacia adentro, uno hacia afuera. Ok. Y así yo voy pegando hasta la otra mitad. Entonces subo uno hacia adentro, uno hacia afuera. Entonces ahora lo ponemos más cerca de la cámara. Sube. Y esto cada vez va pegando ahí. Entonces va subiendo así. Esa es la diferencia nada más en este tejido. Cada vez sube un hilo, uno hacia adentro, uno hacia afuera. Entonces puedes tejerlo abierto y después vas pegando. Entonces tú puedes tejer como tú lo quieras, más o menos. Eso es lo que te va a ayudar a tejer la figura. Entonces mantenemos el tejido de esa manera. Ok, igual mantenemos ahí la figura. Listo. Y seguimos hasta la mitad. Ellos se tejen de la parte superior de aquí arriba hasta la mitad de aquí. Igual como si estuviéramos tejiendo la línea
del engarce. Es la misma proporción, la misma forma. Ok, vamos a completar hasta aquí es la mitad, exactamente ahí. Entonces seguimos tejiendo aquí. Listo. Aquí lo he tejido a propósito de esta manera para que ustedes vean que simplemente yo agarro, mire, yo pego y los otros los pego. Es otra lo que yo hago. Y miren, si se dan cuenta, el hilo queda así como si estuviera saliendo en la misma línea. Y por debajo se ve así. Por debajo se ve así. Y aquí es como si estuviera saliendo en la misma línea directamente. Y esa es la idea de este tejido. Ahora vamos a hacer el otro lado. El otro lado empiezo de la misma manera que he estado trabajando. Entonces, mi hilo me está mirando hacia adentro y mi guía es esta. Lo que yo tengo que hacer es mirarlo hacia afuera. Y cuando miro hacia afuera, subo el primer hilo que viene de la pared de la piedra. Lo subo ahí, miren. Ahí simplemente hago esto. Subo en medio. Y sigo tejiendo uno hacia adentro. Uno hacia afuera. Siguiente hilo también sube igual ahí en medio. Uno hacia adentro. Uno hacia afuera. Siguiente hilo subo aquí en medio. Uno hacia adentro. Uno hacia afuera. He visto que muchas personas lo hacen, aumentan la línea de color, pero lo que pasa es que lo hacen al lado contrario y eso es donde está mal, porque si lo haces con el nudo te está mirando a debajo y tú lo subes, lo que te va a salir es, a ver, yo les explico, miren, aquí les explico. Digamos, muchos lo hacen aquí, justo cuando el hilo está mirando hacia adentro, lo suben aquí. Otra vez saquen esto. Una vez más lo hacemos para que lo entiendan y lo ponen ahí y lo hacen así. A ver, yo les voy a explicar este detalle. Es lo más importante. A ver, yo les digo esto. Si ustedes ven, aquí se ve que esto se nota aquí, ahí. En cambio, si ven en la parte anterior que yo he hecho, aquí se ve que esto como si estuviera, que no se vería que se está aumentando el hilo. Aquí se nota bien claro que el hilo está aumentado, pero el hilo está mirando hacia abajo, dense cuenta. Y aquí el hilo está mirando hacia afuera. Esa es la diferencia. Y lo otro, cuando tú esto pegues el siguiente hilo, mira, aquí va a haber este bloqueo. Se va a ver esa punta. Miren, se ven esos dos puntos. En cambio, si yo pongo bloqueo, mira, no se ve nada. Es uno de los detalles porque yo corrijo siempre esta forma de agregar el hilo. Entonces, para mí esta forma está mal. Para mí la forma correcta es esta. Cuando yo empecé a hacer esta forma de agregar los hilos, muchos me preguntaban, ¿por qué se ve diferente? ¿Por qué es así? Y muchos me decían, ¿cómo lo hago? Porque no entendían, porque no se les veía a nadie esa forma y he visto que después de unos años comenzaron a hacer tutoriales y todo eso con videos explicando esta forma de poner hilo, lo cual yo le digo, cada uno es libre de hacer lo que quiera,
pero de las formas correctas hay una sola. Entonces es ahí donde tú corriges tus propias formas de tejer y así vas a aprender a que todo salga mejor. Entonces eso yo lo corrijo de esta forma, por eso que lo digo. Cuando yo empecé a hacer esto, agregar los hilos de colores, me di cuenta que la forma correcta era esta, porque la experiencia me va dando la razón cada vez. Cada vez que hago algo y saco algún punto nuevo, una forma nueva de tejido o una figura nueva, ya tengo más o menos las pautas centradas y sé muy bien qué es lo que estoy explicando. Lo que a mí no me gusta es cuando comienzan a replicar los trabajos que yo tengo o intentan replicarlo, no se dan cuenta de todos los detalles que están logrados. Entonces a mí no me molesta que lo hagan. A mí lo que me molesta es que no se den cuenta de los detalles. Para mí, yo lo enseño por esta razón. Enseño para que todos aprendan. Enseño para que todos mejoren. Pero es como que me dicen, bueno, pero nadie es perfecto. Yo no digo que sea perfecto, sino que simplemente se puede mejorar todo. Y esa es la idea. Por eso que enseño todos los pasos. Y estamos en eso. Estoy enseñando mucho más pasos que otras personas que hace muchos años hacen tutoriales y no enseñan casi nada, simplemente repiten y repiten. Entonces, en cambio, los videos que estamos enseñando aquí son videos que vamos enseñando detalle, formas, cambios, técnicas, eh, eh, pasos por qué tienen que ser así. Hablamos más que todo también de las piedras y vemos cada detalle, que es lo más importante. Y eso es lo que yo siempre trato de decir a la gente. A mí no solo me preocupa que aprendan a tejer, a mí me preocupa más que todo que aprendan a mejorar su trabajo. Porque si yo quiero enseñar solamente a tejer, me pongo a hacer videos cualquiera y les enseño para que consigan vender y todo eso, pero no. La idea es mejorar todo. Entonces, para mí la enseñanza, cuando vas a un lugar, si te ayuda a mejorar lo que estás haciendo ya o lo que ya sabes hacer, eso es enseñanza. Pero simplemente si te enseñan a decir, no, pero esto es así, esto es así, esto es así, digo, no estás enseñando. Estás simplemente criticando algo que ni siquiera tienes idea de cómo se puede hacer las cosas. Esa es la diferencia. Hay que saber enseñar. Por eso también yo me tomé mi tiempo para poder enseñar. Porque también me tuve que dar cuenta de los pasos y detalles que tenía que corregir antes de comenzar a hacer los videos. Porque es una responsabilidad muy grande enseñar a la gente. Ahí está. Entonces ahora simplemente miren. Yo mágicamente agarro el hilo y lo pego. Y lo pego. Y sale solo. Aquí vamos en la parte más difícil. Ahora. Miren, aquí está un poquito separado, ¿no? Entonces yo simplemente lo que agarro para que se acomode el hilo, miren, lo bajo hacia aquí, abajo nada más, tan. El hilo se van separando solo y se va poniendo en su lugar solo. Ok, ahora falta cerrar aquí, vamos a cerrar eso. Entonces cerrar es igual, es de la misma forma, no hay ningún cambio del cierre. Cerramos de la misma manera, ok. Aquí, en esta parte. Vamos a acomodar bien esto para cerrarlo bien. Entonces, aquí lo que hacemos es, miren, cruzamos la guía, esta con esta, y esto entra hacia adentro, el tejido sobre los dos hilos cruzados, miren, sobre los dos hilos cruzados, el primero teje hacia adentro, y sube este hilo y tejemos hacia afuera. Ok, el otro lado igual, el primero cuando está aquí, tejemos hacia adentro, y cuando sale este hilo aquí, sacamos hacia afuera. Todo porque es ahí exactamente esa parte que cerrar así, porque es la única forma de que eso se nos vea y cuando ajustemos se vea perfectamente unido. Miren,
se ha llenado el espacio necesario. Ok, esta es la forma correcta de hacer una sola línea, y de aquí podemos empezar a trabajar lo que queremos. Pero como hemos venido hoy día para hacer dos líneas, voy a hacer otra línea más. Entonces ya con esta una sola línea, y ustedes ya pueden empezar a trabajar lo que ustedes quieran, pueden darle forma, pueden comenzar todo, cualquier cosa. Ya, pero hoy vamos a hacer dos líneas. Entonces esta línea les sirve para todo, hagan lo que ustedes quieran. Pero vamos a hacer hoy día dos líneas y vamos a ver la diferencia que hay que hacer cuando se hacen dos líneas. Entonces todo es expansivo, todo se va repitiendo. Y al hacer tres líneas también tengo que explicarle eso. Entonces aquí va la explicación de dos líneas. Aquí ha salido su espacio correcto uno con separación con la misma cantidad de nudos. Pero cuando va a ser una línea más, entonces el nudo y la separación se va a hacer más grande. Eso hay que pensarlo. De hecho que va a ser, los huecos van a ser más grandes. Entonces si hacemos aparte 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas, si solamente hacemos esto, miren, aquí hay un hueco gigante. Entonces si hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, entre más distancia hay, miren, ok, aquí, entre más distancia hay, se va expandiendo el ancho. Entonces aquí está angosto y aquí está más ancho, y en todos lados está pasando lo mismo. Entonces entre más se aleje, más nudos hay que cubrir. Este nudo que hacemos, ida y vuelta, nos ayuda a cubrir los espacios. Entonces eso es lo que ustedes tienen que aprender a ver la diferencia. Si queremos que se vea bien, hay que aprender a cubrir los espacios. Si cubrimos bien los espacios, eso se va a ver mucho mejor. Entonces para eso estamos aquí. Vamos a hacer eso. Vamos ahorita a aumentar otra línea más. Bueno, ahora tenemos el verde y el negro que nos fueron nuestras guías. Ok, entonces el verde y el negro se tienen que quedar ahí ya. Vamos a cortar otra línea negra más. Otra línea negra más. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a agarrar otra vez el mismo verde y el mismo negro, lo que va a hacer es que el espacio se me va a achicar. Y yo tengo que, como les enseñé ahora mismo, cerrar ese espacio, llenar ese espacio que está abierto. Entonces, para llenar ese espacio, lo que yo tengo que hacer es cubrirlo. Entonces voy a cortar una línea más de negro. Listo. Ok, miren. Agarro los dos verdes, los cruzo así. Pongo el negro ahí junto con el negro. Así, miren. Este es el hilo negro que he agregado ahorita. Es el nuevo que he cortado. Ok. Entonces yo simplemente agarro. Este es el medio del negro. Lo pongo ahí. Que he cortado nuevo. Esto es nuevo hilo negro que he puesto. Los dos verdes lo he cruzado izquierda y derecha así. Miren. Así. Tac. Serían así. Pero lo he cruzado así. Ok. Pongo el negro. Y pongo el beige. Aquí. Y aquí directamente paso esto aquí. Ok. Ahora solamente el verde lo que hago es jalar. Miren, hacia ahí. Ok, lo voy a repetir para que lo vean. Miren, el verde y negro ahí. Y aquí lo único que hice fue poner en medio el beige, pasarlo ahí con el negro y todo como guía con el verde.
Esto lo cerro ahí. Listo. Emparejo las dos puntas del beige. Los emparejo para cerrar ahí. Miren, cierro. Aquí simplemente los verdes lo que hago es esto. Miren. Y se va a ir pegando. Listo. Ahora tengo como guías dos verdes, un verde, un negro, un verde, un negro. Y ahora esto aquí tengo que hacerlo salir aquí. Y esto está bien pegado aquí. Ok. Listo, vamos a empezar. A ver, listo, miren. Aquí como el hilo ya me está mirando hacia afuera, el primer negro lo subo ahí. Y aquí como guías tengo el verde y negro, estos dos. Esto ya teje dentro, fuera. Y el siguiente negro igual. Dentro, fuera. Y el siguiente negro igual. Y voy pegando, miren, voy pegando a la pared. Y aquí el siguiente igual. Pego ahí. Ahora el otro lado vamos a empezarlo para también hacer la misma secuencia y tener ambos ya empezados. Ok. Aquí el negro ya sale como guía. Dentro, fuera. Aquí el otro negro también subo ahí. El beige entra dentro, fuera. Y aquí el que sigue igualito, lo mismo. Ya voy repitiendo solamente. Ok. Entonces, mire, ahí pegamos y se cierra ya. Entonces aquí tenemos que solamente cerrar todo alrededor. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Y así. Ahora les voy a explicar. Miren, estamos cubriendo el espacio necesario porque todavía nos deja con cada dos nudos, nos deja poner el siguiente hilo. Si es que vemos que esto se va abriendo y se ve muy lejos el siguiente hilo, ya no tenemos que hacer dos nudos, tenemos que hacer tres. Pero en esta parte todavía nos está dejando dos. Cada dos hilos entre el siguiente. Entonces si yo veo que esto está bien alejado, está bien separado, está más lejos este sobre el otro, ya no me cubren los dos nudos, yo hago tres nudos o cuatro nudos. Entonces meto uno hacia adentro, uno hacia afuera y paso el siguiente hilo, después el otro hago otros dos, uno hacia adentro, uno hacia afuera, así intercalando. Entonces eso es lo más importante cuando hacemos las líneas. Y si hacemos otra línea más, ya no van a ser dos nudos dentro fuera, ya no van a ser cuatro nudos, dependiendo de cómo nos manda la circunferencia. Entonces eso hay que estudiar siempre. Eso es lo más importante. Entonces aquí estamos viendo como que nos está cuadrando todavía, porque aquí arriba en la parte principal recuerden que dejamos el otro negro que vino como guía y aumentamos un hilo negro. Entonces eso nos dio el espacio para que se nos separe un poco y nos dé el espacio para que nos cubra todavía el espacio. Miren, está exacto. Entonces esa es la diferencia. Estamos bien todavía. Ok, seguimos entonces.
Siguiente arriba. Siguiente arriba. Entonces estamos aquí ordenando los hilos y ya nos está dando la distancia necesaria. Entonces vemos cómo nos cuadra toda la figura. Ahora voy a tejer más rápido para que avancemos, porque si no también se hace largo el video. Y estos son los pasos importantes para hacer figuras o líneas, porque si se dan cuenta aquí yo puedo hacer una figura. Entonces miren, yo pegué y aquí voy jalando los hilos así y voy acomodando mis hilos uno tras otro y me quedan todos parejos. Listo. Y ahora el otro lado también se va avanzando por esquema para tener todo igual. Entonces si llevamos un orden necesario del tejido, ya esto se nos sale más rápido. Entonces no tenemos que preocuparnos tanto en mantener un lado o otro lado, sino aprendemos a trabajar por ambos lados y así ya cerramos la figura. Y pegamos y acomodamos. ¿Cómo acomodamos? Solamente jalando el hilo hacia su lado y se acomoda solo. ¿Ve? Ahí está saliendo ya, pegado el beige. Todo hay que acomodar siempre, antes de cerrar. Todavía no hemos cerrado, todavía no tenemos todo definido. Estamos acomodando eso, se acomoda. Entonces, aquí continuamos. Bueno, también quería informarles que tengo mis páginas tanto como Instagram y Facebook, que hacemos diferentes cosas. Ahí pueden venir a ver otro tipo de videos. Lo que hacemos en YouTube más que todo son videos basados en técnicas completas de mis ideas, y ahí donde voy sacando simplemente formas diferentes, y aquí voy expresando y enseñando los detalles completamente, que son los más importantes para poder hacer diseños como los que yo hago. Entonces a ese punto estamos llegando aquí. Facebook, Instagram son diferentes lugares que hago diferentes cosas. En Facebook lo que hacemos más que todo es dibujar pulseras sin piedras. Instagram hacemos directos para trabajar trabajos improvisados en el momento, cosas que se me ocurren en el momento, no tenemos nada planeado ahí. Y aquí en YouTube más que todo son videos como estos, explicativos completamente. Así vamos avanzando. Entonces aquí seguimos. Me gusta dividir las cosas más que todo para trabajar todo en orden, y así también ustedes lo tienen mucho mejor, más fácil, porque van a poder ir a cualquier lugar y pueden ver diferentes cosas. Facebook e Instagram son directos, YouTube son videos que voy programando fechas para poder enseñar cosas que ya más o menos ya tengo ya previsto para seguir algún otro detalle. Entonces así vamos trabajando. Bueno, completamos el otro lado.
los invito a también los directos que son en diferentes días, tanto en Instagram, todo lo tengo ahí, lo voy a publicar para que lo tengan como los horarios de los directos para que se puedan conectar y ahí pueden ver todos los trabajos que hay. Y los invito a que se suscriban, así tienen la notificación de las nuevas cosas que voy haciendo y así también saben qué es lo nuevo que he publicado en cada lugar. Porque si simplemente van a buscar, van a encontrar, pero mejor es suscribirse y así llega la notificación y les avisa qué día y qué hora se publicó algo nuevo. Y así lo pueden ver con horario y todo. O también les va a avisar el día que estoy haciendo un directo. Por eso son las suscripciones. Bueno, aquí estamos pegando. Miren, yo hago esto nada más y voy así. Automáticamente se va cerrando. Entonces yo veo que se me cierra demasiado aquí. También lo puedo abrir. Lo abro ahí. Voy acomodando. Y voy acomodando. Voy acomodando. Ya, se está acomodando completamente. Listo. Entonces, como les explicaba, quieren hacer 3 vueltas, este espacio se va a ir agrandando, entonces ese espacio hay que hacerle un nudo más. No hay forma de cambiar el trabajo en esta parte. Entonces aquí estamos en el medio. Aquí tenemos que cerrar en este momento. Ahora, el verde lo descartamos debajo. Verde se va debajo. Eso se va a cortar y se acabó. Lo marco hacia los dos verdes. Agarro los dos extremos de los negros. Miren. Los cruzo así directamente. Las guías los dos extremos. Miren. Tejo como si estuviera tejiendo los doble. La cuestión que el verde ya quedó abajo. Tejo sobre los dos negros. Uno dentro. Uno fuera. Ok. El otro lado igual. Esto se hace así en orden. Uno dentro. Vamos a hacerlo así más. Dejo ahí sobre el negro. Los dos negros. Uno dentro. Uno fuera. Ok. Miren. Aquí yo crucé este negro de aquí y este negro de aquí. El verde lo dejé debajo. Ahora tengo el negro del centro. Sale ahí. Y esto una vez hacia afuera. Tac. Y el otro negro del centro sale y este mismo beige otra vez teje una vez hacia afuera. Listo. Ahora simplemente jalo los dos negros que crucé, que sería este, miren, va cerrándose y sería este. Tac, 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 tac. Ya mágicamente simplemente pego los demás hilos. Listo. Y aquí es ir acomodando los demás hilos, como les dije. Lo voy separando para que me dé el espacio. Miren, aquí lo separo así. Voy separando así para que me dé el espacio y me va mandando el espacio correcto a cada hilo. Solo. No necesito yo hacer mucho esfuerzo. Y aquí, miren. Aquí simplemente ajusto las dos guías que se cruzaron. Ya está. Y aquí ya puedo empezar a tejer mi tejido. Ya tengo todo listo. Y aquí, como le digo, es cuestión de acomodar con paciencia, con tiempo. Listo. Aquí me falta acomodar este de aquí nada más. Tac, tac, tac. Y le puedo hacer 3, 4, 5, 6 las vueltas que yo quiero. Pero entre más vueltas, como les explicaba, entre más vueltas, más espacio vamos a tener que cubrir. Entonces ahora aquí si yo aumento una línea más, los nudos ya no van a tener entre 2 para que salga uno, va a tener que tener 3. Entonces voy a tener que hacer 1, 2, 3, sale uno, 1, 2, 3, sale otro, 1, 2, 3, sale otro. El agregado es el mismo, el cierre es el mismo. Entonces inicio y cierre es el mismo, tanto como empezamos el verde, tanto como empezamos el beige, es el mismo, no cambió nada. Entonces ya les dejo a cada uno
Y si les interesa también, he creado un grupo en Facebook donde ustedes pueden poner los trabajos de sus avances y ahí se pueden enterar mucho más cosas también. Entonces me pueden buscar en mi Facebook personal también o me escriben un mensaje y les mando toda la información a los que estén interesados. Saludos.